Está prendido, está prendido. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ya, chiquillo. Aprovechando. Adelante. José. ¿Cómo está? ¿Ahora sí? Ya, chiquillo. Eh, lo que normalmente ustedes ya han trabajado con Project, o sea, me imagino que saben vincular las tareas, poner los nombres y todas esas cosas. ¿Saben lo que es un EDT para los que no hemos trabajado juntos? ¿Un EDT? ¿Una estructura de desglose de trabajo? ¿Sí? Ya. Los EDT o las estructuras, dígame. Sí, pues si vamos a partir de lo básico, los conceptos iniciales, como lo vimos las primeras veces, para después llegar a desarrollarlo y ir armándolo como lo hicimos en su momento, ingresándole las fórmulas, después ver cómo se va a comportar los distintos campos ante las predicciones de los elementos. ¿Ya? La idea es que en algún momento lleguemos a lo que estamos terminando casi el semestre, la reportabilidad y lo que es el control de proyectos. Adelante. ¿Está adelante? Entonces, ya lo último, lo mismo que en su momento les dije, ya es ingresarle después macro y con macros empezar a extraer la información de proyecto. No estar haciendo un copiar-pegar ni ya dejarlo un poquito más estructurado todo lo que vamos a hacer. ¿Ya? Eso ya es para las últimas clases. La idea también es ver cómo vamos a vincular, por ejemplo, lo que es Project con BIM, lo que les hice en un par de minutos la última vez. ¿Sí? Armar lo que son archivos CSV para poder después hacerlo como base de datos, lo que ustedes necesiten. Ver bien lo que son los recursos, todo lo que es recursos de datos, cómo lo van a ir ingresando. Y la idea es sacar el mayor provecho en lo que se puede en el tiempo, ¿ya? Para los caballeros que llegaron hace poco, las señoritas también, si tienen el archivo ya abierto o aún no, me avisan, la idea es ya empezar. Pero como les comentaba, o recién conversaba, la idea es empezar de lo más básico y terminar con lo más complejo. Adelante. Y la idea es que, como les comentaba, dejarle grabado todo para que les sirva como sesión. ¿Ya? Ya, chiquillos. Volviendo a lo que estaba, se supone que nosotros cuando desarrollamos un presupuesto tiene una estructura de desarrollo, ¿cierto? Entonces, todo presupuesto parte con una numeración a un inicio de la izquierda y dentro de ella empezamos con el desglose. Entonces partimos con el primer código que sería, permiso, ¿cierto? Partimos con esa numeración. Partimos con el número 1, después vamos desglosando uno. Diga. ¿Qué le dice? La descargué 2 veces, pero ya le puse decir y sigue ahí pegado. Sí a todo. ¿Y es uno de esos? Ese. Ahí está, el último archivo. ¿Ya? Diga. ¿Ah? No tengo la numeración. No, ahí le voy a explicar cómo se agrega la estructura. ¿Ya? Lo mismo que les comentaba, una estructura de desglose de trabajo es el orden numérico que va a tener un presupuesto, ¿cierto? Es como darle un orden lógico a lo que vamos a tener. Entonces, dentro de cada partida, por ejemplo, lo que es obra gruesa, vamos a empezar a desglosar. Obra gruesa lo vamos a dejar como 1, después los subtítulos, como siempre se han conversado, va a tener 1-2, 1-3, 1-1 y así sucesivamente, ¿cierto? Acá en Project, ¿cómo lo habilitan? Tienen 2 formas, o 3 formas en realidad para poder habilitarlo. ¿Ya? Uno es pinchando secundario sobre lo que es tarea, ¿cierto? Insertar columna y escribir simplemente EDT. Me imagino que acá no va a aparecer. O la otra
es poner número de esquema, y esto lo van a encontrar en la última opción al final de ayuda, ¿cierto? Dice ayuda, diagrama de Gantt, formato, número de esquema. A ver, a lo mejor las versiones de Project son distintas. Formato, está bien. En el último, mire, fíjese en número de esquema. A algunos le va a aparecer como formato de Gantt, ¿ya? Para ellos le va a aparecer, tienen que habilitar la celda de arriba. Número de esquema. En el que dice presupuesto INACAP 001, clase 2007. ¿Número de esquema? El último. ¿Ah? ¿Qué es eso? La opción número de esquema. Te habilita el número de esquema o el EDT que trae incorporado el mismo archivo. Él lo coloca dentro de la misma... del mismo nombre. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, volviendo un poco, normalmente los EDT o las estructuras de desglose de trabajo se utilizan de dos formas. Uno, para darle el orden, y el otro que tenemos como estructura de trabajo es para un desglose de trabajo. Como dice netamente tal la palabra, estructura de trabajo, ¿cierto? Entonces yo una partida la podría seguir subdividiendo hasta el infinito si fuese necesario para darle el control que yo quisiese. Entonces, por ejemplo, lo que muchos hacen algunos, uno es dejar, por ejemplo, tabiquería. El ejemplo yo creo que todos le dan tabiquería como un nombre global con todo el metraje cuadrado. Pero si ustedes se ponen a pensar una estructura, o sea, controlar una tabiquería en global es una locura en cierta manera o acomodado más a la flojera de cada uno, porque yo puedo meter la cantidad de material que se me ocurra, pero yo nunca voy a saber el detalle de lo que estoy gastando, ¿cierto? Entonces normalmente, ¿qué es lo que se puede hacer? Y es lo que se aconseja en todo detalle, es desglosar completamente lo que es una tabiquería, ¿ya? Poner en cierta parte todo lo que es perfilería, la cantidad de plancha como otra estructura, en otro ítem la cantidad de pernos y así sucesivamente. Entonces tú vas a saber cuánto estás gastando normalmente en esa partida. Ahora, ¿qué es lo que te facilita a ti Project? Es que dentro de sus estructuras de trabajo, nosotros, o cada partida que tiene, nosotros hacemos un precio unitario. Entonces, para ello nosotros, ese precio unitario tenemos que intentar de abrirlo lo más posible. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? Que nosotros cuando realicemos lo que es control de proyecto, tener establecidas las cantidades, como lo hemos visto en otros momentos, y eso nos va a ayudar a desglosarlo al final del cabo. No se preocupen, esto es introductorio, porque lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿ya? Porque esto va a estar asociado a lo que es ingresos, recursos y costos. Nosotros, por ejemplo, este es un precio unitario chiquitito, donde tiene sus cantidades establecidas, su precio unitario, ¿cierto? Y acá dice costo de línea base y costo real. Entonces, yo parto con un costo, ¿cierto? Un costo inicial de obra, que se estatiza en un momento en una línea base cuando yo ya tengo planificada mi obra, y empiezo a modificar sus valores cuando a medida que va avanzando la obra. Entonces el proyecto, al final del cabo, me va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes gastado 100, pero te está saliendo 120. Lo mismo que habíamos conversado en otra ocasión. Entonces el programa me va a empezar a advertir que tengo un sobrecosto de obra. Entonces, ¿dónde yo voy a tener que aplacar o cómo voy a tener que resolver esos aumentos? Ya es decisión de cada uno. Voy a tener que bajar a lo mejor la mano de obra, voy a tener que aumentar otras partidas, un aumento o una disminución dependiendo de las cosas. ¿Esta? Al tiro. Tienes que irte a vista. En vistas te vas a detalles. Y en detalles aparecen estas opciones, este cuadro plomo, ¿cierto? Pinchando secundario sobre la parte ploma, yo puedo empezar a buscar qué es lo que necesito. Trabajo, costo, notas, objetos. ¿Ya? Ya, empecemos. Chiquillos, como les comentaba inicialmente, este proyecto o esta tarea chiquitita que les dejé es un pequeño muro de albañilería con sus fundaciones, ¿ya? Tiene un poco empastado, un par de instalaciones,
¿ya? Y sus tareas que son de moldaje. Si se fijan, es súper simple como para trabajar. Tiene los recursos asociados, ¿ya? Y un inicio de partidas automatizado, que eso es prácticamente por defecto del mismo proyecto. Y como les comenté en un inicio, ¿qué es lo que no tiene este proyecto? Es hora de inicio, hora de término y todas las demás configuraciones que uno puede llegar a utilizar. Ahora la consulta es ¿cómo se hace eso? Es súper simple, ¿ya? Primero váyanse a archivo, la pestaña archivo, ¿cierto? De ahí se van a opciones. En opciones le va a aparecer esta pestaña. En esta pestaña ustedes van a encontrar las distintas configuraciones que tiene el proyecto para acomodarlo a la región, país, moneda, programa de programación, ¿cierto? Y sucesivamente. Hasta le aparece el tipo de calendario, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la pestaña de mostrarlo vamos a dejar con la simbología que nosotros manejamos, peso, cómo va a estar compuesta la ubicación de la moneda, ¿ya? A la derecha, la cantidad de decimales que va a tener el proyecto. Yo puedo dejarlo a 2 decimales o 3 decimales. En esta ocasión lo vamos a dejar a 2, siempre se trabaja con ella. El tipo de moneda, CLP, peso chileno. Siguiente opción o pestaña. Me avisan si voy muy rápido. En programación. En programación se van a fijar que ya empezamos a ver temas de fecha y tiempo, ¿cierto? La primera pestaña o la primera opción me dice la semana comienza en domingo. Acá lo vamos a dejar que parta el día lunes porque si no sería muy negrero partir un día domingo. ¿Ya? El inicio del año fiscal lo dejamos en enero, ¿cierto? Y acá empezamos a configurar las opciones de cuándo iniciaríamos las jornadas de trabajo, ¿cierto? Hora de comienzo predeterminada, 8 de la mañana, ¿cierto? Y hora de fin lo dejaríamos a las 6 para cumplir con las 9 horas, ¿cierto? Entonces, al día se trabajan 9 horas, considerando lo que es el almuerzo, a la semana serían 45, ¿cierto? La idea es trabajarlo manualmente. Puede pinchar los números y ir editándolos. ¿Ya? Días por mes, supuestamente trabajamos 30 y un día lo regalamos. ¿Ya? ¿Ah? Sí. Acá tienen que dejarlo. Ahora las opciones siguientes, si se fijan, aparecen porcentaje y valores decimales. Lo vamos a dejar en valores decimales. ¿Ya? ¿Esto? Es para cuando ingresemos, por ejemplo, cantidades, recursos u otro elemento, no me aparezca como porcentaje, me aparezca como número. Después en la opción de más abajo, nueva tarea creada, vamos a dejarlo como partida automática, ¿ya? Fecha comienzo del proyecto, la que está configurada del proyecto ya. Las duraciones las vamos a dejar en días, ¿ya? El trabajo lo vamos a dejar en horas. Y el tipo de tarea predeterminado lo vamos a dejar en unidades fijas. Y ya con ello estaríamos casi listos. A lo menos que nos falte nada. Abajo donde dice tipo de tarea predeterminado, ¿los clics están ya designados en lo que está funcionando? Sí, eso hay que dejarlo así como están. Ahí le dan aceptar, como dice. Y si se fijan, cambiaron los días, las duraciones y empezó a actualizarse el proyecto. ¿Ya? Ahora nuevamente me devuelvo a archivo. ¿Ya? Me voy a la opción información.
¿cierto? En información, ¿Dónde está información? Ahí hasta arriba. archivo nuevamente, ¿cierto? Cuarta pestaña, información. En información, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Son las opciones globales prácticamente que tiene Project y después las opciones de configuración del mismo proyecto. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Fecha de inicio o comienzo, ¿cierto? Fecha de finalización, que es la que el mismo programa computa para saber cuándo va a terminar esta tarea, ¿cierto? La tarea de comienzo, la fecha de hoy, o la fecha que estas son las de control, perdón. Después tenemos última modificación, cuando se hizo alguna modificación en el mismo proyecto, el tipo de calendario, ¿ya? Y el grado de prioridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a configurar el inicio de esta tarea en sí y la vamos a llevar a la fecha de hoy. Se va a desplegar un pequeño calendario, ¿cierto? Y le van a dar sábado 10. ¿Cómo les fue? ¿Sí? De lunes a viernes. Tenemos 9 horas de trabajo lunes a viernes. Ahora, si es excepcional, tendríamos que poner un día sábado. ¿Ya? Hasta acá, chicos, ¿cómo van? ¿Sí? Está ahí simple, ¿cierto? Si se fijaron, el proyecto actualizó la fecha de comienzo, no partiendo en un sábado y discriminando automáticamente que va a partir de un día lunes. ¿Cierto? Entonces, todas sus tareas que van asociadas a ella, la va a desplazar y la va a acomodar a la fecha necesaria. Diga. Ingresamos la fecha de hoy. Bueno, ya tenemos fecha actual, ya después. Vamos. Sí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la pestaña de proyecto. ¿Cierto? Y en proyecto, diga. Para nosotros vamos a dar el número del calendario y poner nuestro afiliado, según nuestro calendario. Eso le voy a decir, pero no se me adelante. En las pestañas que tenemos vamos a encontrar, ¿cierto? Partimos con tareas, recursos, informes y proyectos. En la opción de proyectos vamos a bajar en lo que dice prioridades, propiedades, y ahí nos vamos a la derecha donde dice cambiar tiempo de trabajo. En cambiar tiempo de trabajo nos vamos a encontrar con los tipos de calendario en la primera pestaña desplegable, ¿cierto? Ya. Acá aparece un pequeño desorden, pero normalmente todo proyecto viene con un calendario predeterminado de proyecto, ¿cierto? Dice calendario estándar de proyecto. ¿Cómo se desarrolla un calendario? Hay dos formas. Yo me lo puedo traer desde otro proyecto o puedo tomar algún calendario ya conformado y arrastrarlo al mismo proyecto. Nosotros vamos a inventar un calendario, aunque yo les dejé uno. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Es súper simple. Yo primero que nada selecciono calendario estándar y me voy a crear calendario a la derecha. En la derecha se van a fijar que dice nombre, copia de estándar. Acá yo le voy a dar un nombre nuevo a ese calendario. Calendario INACAP 2023. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Es copiar, ¿ya? O generar una copia del nuevo del calendario. En este caso va a ser el estándar. Y le doy aceptar. Ahí está. Acá nos vamos a encontrar con dos pestañas abajo, ¿cierto? Una dice excepciones y la otra dice semanas laborales, ¿ya? En excepciones yo voy a poner mis días feriados o los días que yo voy a considerar que no se van a trabajar, ¿ya? Por ejemplo, acá yo como les comentaba, yo tengo uno
que se lo desarrolle. Y en él yo voy a poner todos mis días feriados. Por ejemplo, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el 21, San Pedro y San Pablo, y así sucesivamente. Las opciones, mira, en el mismo la opción de calendario, ¿cierto? Dice calendario estándar y abajo dice calendario 2023. Está súper escondido. Ese calendario yo se lo dejé armado para que lo visualicen. Pero cómo se insertan las fechas de esto es bastante simple. Yo, por ejemplo, acá pongo San Pedro, claro, y San Pablo. Escribo el nombre y acá pongo la fecha. 21 de junio. 21 y el programa me pone la fecha final. Entonces termina en el mismo día. Y así sucesivamente tengo que ir poniendo, de decirlo de cierta forma, todas las fechas que sean necesarias para que mi proyecto considere esos días feriados. Hay una página donde le da todos los feriados. Hay una página. Entonces, después lo tomamos, lo copiamos, lo pegamos y le ponemos nosotros las fechas. Claro. ¿Creo que se copia la fecha también? Días. ¿Ah? ¿No hay manera de estar el calendario del proyecto? Sí, sí hay. Se los tengo que explicar. Opciones. Para los que, por ejemplo, para los que consultan sobre el tema de cómo traer un calendario desde otro proyecto, sí se puede hacer. ¿Se acuerdan cuando les dije en las opciones de información? No nos adelantemos tanto. ¿Cómo les fue con el tema del calendario? ¿Lo pudieron revisar? ¿Están ahí? Ya. ¿Qué les cuesta del tema del calendario? No, que digamos hasta el calendario de la capa de 23, pero para ingresar los feriados. Ya. Acá yo le había dejado un calendario, o recién inventamos un calendario, ¿cierto? Que dice copia estándar, o en este, bueno, este mejor. Dice calendario INACAP 2023. Ya. La celda, donde dice excepción, no, dice sin nombre, ¿cierto? Pongo, por ejemplo, Navidad. Escribo el nombre o pincho 2 veces sobre el texto que aparece. ¿Lo pudieron configurar? Sí, ¿ven? Después al costado donde dice comienzo, se me despega el calendario. Y acá yo busco mi feriado. ¿Cierto? Y ahí le doy 25. Tienen que fijarse bien, eso sí, la fecha de término del calendario, porque hay veces que, como en este caso, me tiró un 2019. Y un 2014. Claro. Y tienen que 25 del 12, 2023. 25 del 12, 2023. Ya, una manera más rápida es que escriban el texto, ¿cierto? Lo pueden editar numéricamente o pueden buscarlo por su calendario Dice hoy. también. Y cuando ya tienen eso listo, le dan aceptar, ¿ya? Por ejemplo, dan aceptar y el calendario les va a quedar registrado, ¿ya? ¿Pudieron ingresar la fecha? ¿Alguna fecha en el calendario de excepciones? ¿Sí? Ya. Ahora, chicos, dentro de esto, ustedes saben que hay feriados irrenunciables también, ¿cierto? Ya, yo esas configuraciones como feriado irrenunciable los puedo manipular. Por ejemplo, si yo quiero que en Navidad trabajen, voy a pinchar la opción o mi día feriado que desarrollé recién, le pongo detalle y se me va a desplegar otra pestaña. ¿Les apareció la pestaña? ¿Cómo lo marco como no laborable los días de excepciones? ¿Cómo era? ¿No laborable?
¿Esto? En detalle. ¿Ya? Y yo al seleccionar esta opción, yo le doy al programa la configuración de qué hora hasta qué hora ese día feriado pueden trabajar o no trabajar. Si se fijan, arriba dice no laborable y abajo dice periodo laborable. Entonces acá yo le ingreso los datos. Por ejemplo, quiero que entren a las 8 de la mañana, ese día de Navidad. A todo esto, para poder configurar más rápido, aprieten F2 sobre la celda y se le habilita el tiro el F2, función 2, ¿cierto? Abajo, si se fijan, me va a aparecer la opción. ¿Ya? ¿Qué día yo tengo que hacer no laborable? Ahí sale el 25 de diciembre, para esta ocasión. El comienzo el 25 y termina después de, ese es el grado de prioridad, y termina el mismo 25. 2073. ¿Pudieron configurarlo o hacer o revisarlo? Cuando quitamos la hora, aparece un error. O valor no válido. A mí me aparece... A ver, voy para allá. Sí, todo requiere... ¿Dónde está? No quiero quitar el valor. Ah, no, escape. Escape. ¿Esa? Ah, chuta. Ah, pero tampoco escape. Ahí está. Detalle. Periodo laborable. Simplemente aprieto la tecla suprimir. Ah, en vez de. Sí, ahí retira del reglón completamente el tema. Pincha ahí suprimir. Si quieres eliminar, por ejemplo, eso, con suprimir nomás y elimina toda la celda hacia la derecha. Sin apretar entre eso, sí. Sin ingresar. Sí. Diga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Ah, te la cambias. Tienes que... Pincha ahí. Le das 25, ¿cierto? Del 12 del 2023. No, mejor 2000. Porque es medio mañoso proyecto. A veces tú le pones un número o le asignas algo y te manda otras opciones. Ya, selecciona simplemente la celda, no doble clic. Suprimir este texto. Y aprieta Enter. ¿Ah? Uy, ¿verdad? ¿No? El 12. 23. Enter. ¿Ya? Qué raro, ¿por qué le sale? Elimina entonces la celda completa. Hay algo, me da la impresión que tiene algo mal. Sí. Ahí. ¿Cómo le fue? No sé, siento que lo ¿Ah? borra. ¿Qué cosa necesita? Es que me salgo y vuelvo y ya no está esto, está como el original. El original. Ah, pero, permiso. ¿Se guardan los cambios? No. Es el que habían inventado, ¿no? Eso está ajustado.
5/2023. Aceptar. Entonces, cuando le pase eso, si se fijan, el proyecto, como no tiene configurado un calendario, que todavía no lo vemos, le va a arrojar siempre este calendario estándar. ¿Por qué? Porque si usted se va a información, acá, información, claro, me dice que el calendario con el que está trabajando es el estándar, no es el calendario que inventó. Entonces el proyecto, el sistema del proyecto está trabajando con el que viene predefinido. Entonces, para ir editándolo siempre tenemos que trabajar con el que estamos desarrollando y acá ir ingresándole los datos. Entonces, cuando esté listo o cuando ya tengan desarrollado, después hay que configurar, insertarlo, que se vinculan y ahí empieza a trabajar. ¿Cómo va? ¿Ahí, Miguel? ¿Ahora sí? Ya. ¿Cómo va? Sí, ahí la fecha el compañero me ayudó. Ah, Fecha era tiempo de trabajo y acá el calendario. Claro. El calendario 2023. Detalles y ahí se le modifican los horarios. Por ejemplo, acá era la vista cuando dividió, se veían los elementos acá abajo, no sé qué lo que era vista. Vista, detalle. Ah, pinche secundario sobre lo que es el espacio plomo. Pinche ahí secundario. Acá se le van a explicar las opciones. Y pinche costo. ¿Ya? Entonces seleccione una de las... Ya, chiquillos, ¿cómo le fue con el calendario? ¿Ah? Es que, acuérdate, es un feriado, no se repite semanalmente, se repite de manera... ¿Ah? Fíjate bien las opciones que te da Project para desarrollar ese. Te dice día, semana, mes. ¿Te fijas? Y ahí tú le das la opción. Entonces, ese día particularmente va a tener esa configuración horaria. El término, dale, ¿qué dice al final? Término, ya, ese mismo día tiene que ser el término. Tiene que ser esa fecha. O sea, tienes que darle la configuración que corresponde a la fecha de término. El del 2023. No, pues el mismo día. Sí, porque el Project te considera el día. No lo que termina el día siguiente, sino va a asumir que le estás dando 2 días. Ya, chiquillos, ¿cómo les fue? ¿Pudieron insertar un día, ver lo que era el detalle? ¿Cierto? Profe, pero la tarea de ahora era poner todo el calendario. No. Yo les dejé recuerden que yo les dejé el calendario 2023. La idea es que ustedes vayan revisando cómo se van insertando los datos, cómo se puede configurar. Eso es lo que les estoy intentando explicar. ¿Ya? Si ustedes quieren insertar el calendario completo, pueden hacerlo, pero yo ya se los dejé predefinidos en lo que dice calendario 2023. ¿Ya? Eso que lo definimos como diario, o definimos la instrucción que acabamos de hacer. Lo mismo que le comentaba al caballero de allá. Un feriado se repite una vez al año, ¿cierto? Entonces, entre las opciones abajo dice, primero sale día, semana, mes y anualmente, o anual. Ahí tiene que seleccionar anual y la fecha de término de ese mismo día de trabajo, ¿cierto? Tiene que seleccionar ese día. Nosotros decimos de prueba, ¿cierto? ¿Ya? Pero ahora volvemos al que nos dejó usted. Pero este que estaba anteriormente acá, no nos va a generar ningún problema en el proyecto por dejarlo guardado, digamos. No. Usted puede tener mil y miles de calendarios, porque de repente ciertos calendarios tienen distintas funciones. Por ejemplo, hay calendarios que tienen, hay regiones que tienen más feriados que otras, como Arica que tiene su 7 de junio y otras regiones que tienen el que corresponde. Entonces uno puede ir arrastrando esos calendarios. ¿Cómo está? Ya. Voy a configurar para que me trabaje
día 1 de enero. Ya, pues periodo laboral, pues tienes que dejarlo. ¿Ya? Tienes que darle a... Si no, ese día que tú estás dando, fíjate en la configuración que ahí tienes, dice semanalmente. Se te va a repetir todas las semanas ese día. Entonces tienes que darle anualmente. Tienes que darle la fecha que corresponde y después tienes que darle el término de ese día trabajable. Muchos no fue el calendario 2023 y estamos quedando en el calendario natal 2023. ¿Cómo lo puedo hacer para traspasar la información que está acá? ¿Esto? ¿Traspasarlo para otro lado? ¿A otro calendario? Ahí les voy a explicar. Ya. No, sí. Es primero configuración y después vamos a ver todo lo que son las otras opciones. Vamos paso a paso. ¿En botón de repetición lo puedo diario? No, pues acuérdate que un feriado se repite una vez al año. Claro, nunca voy a tener el mismo feriado, por ejemplo, un 7 de junio. Uy, claro, sería rico, pero no. Ojalá. ¿Sí, cómo va? ¿Sí? Ya. ¿Ya cómo le fue, chiquillo? ¿Sí? Hasta ahí es como súper mecánico, ¿cierto? No tiene... Sí. De repente es medio engorroso porque hay que ingresarlo, como que entender. Al final al cabo un programa nuevo que están viendo. Ya. Chiquillos, ahora vayan a la opción o el calendario que yo les dejé definido. El 2023. Búsquenlo en su pestaña desplegable. ¿Calendario? 2023. ¿Llegaron a él? ¿Sí? Ya. Ahora hay una segunda pestaña, dice semana laborales, ¿cierto? Acá en semanas laborales van a encontrar una opción que dice predeterminado. Yo a este predeterminado lo puedo modificar, ¿cierto? O genero uno más abajo, por ejemplo, semana plan de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo escribo plan de trabajo o alguna opción acá, yo voy a seleccionar una semana, una fecha determinada, donde voy a cambiar, por ejemplo, el ingreso o salida de mis semanas laborales o de mi día laboral. Por ejemplo, acá yo configuro mis días sábados o si yo quiero trabajar un día domingo y le doy la asignación a esas fechas, ¿cierto? La consulta que decía el compañero allá al final, cuando dijo que, profe, vamos a trabajar los sábados, lo vamos a configurar un sábado. Y yo le dije que era excepcionalmente, porque normalmente nosotros cuando planificamos un proyecto no lo vamos a considerar con día sábado. Sí vamos a considerar el costo del día sábado y el domingo por un tema de remuneración, pero no como laboral, a lo menos que sea excepcional que lo vayamos a trabajar, ¿cierto? Entonces acá yo le doy lo mismo que en la anterior. Configuro, por ejemplo, yo voy a trabajar el día sábado. El sábado de 6 de junio, ¿cierto? No, el sábado 6 de junio. ¿No? El 10 de junio. Julio. 10 de junio. Oiga. Hoy día. Y acá, la misma opción. Me va a aparecer la opción de detalle, ¿cierto? Semanas laborales, ¿cierto? Plan de trabajo o genero una nueva, o trabajo con el que dice predeterminado not, y a él, Detalle y le vamos a... detalle, claro. Y acá yo empiezo a configurar mis días que yo quiero que se trabaje. Desde Acá yo puedo seleccionar el día. Recuerden que yo configuré inicialmente que la semana laboral partía un día lunes y se iba repitiendo los demás días. Profe, pero ahí se consideraría desde el lunes 5 hasta el domingo 11. Para la semana laboral, sí. profe, ¿cómo le coloco la hora donde dice desde? Tengo que establecer los días, establecer como días en... Acá está. Pincho el lunes, establecer días de periodos laborales específicos. Y se me van a habilitar las semanas. Mira. Plan de trabajo, ¿cierto?
Este va a ser un plan de trabajo excepcional para un solo día. Entonces, para ese día sábado, yo me voy a ir a las pestañas que están acá o las opciones. Dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Selecciono. Establecer día como periodo no laborable, no creo. Establecer. Ahí está, ¿cierto? Y ahí empiezo a configurar sus detalles de días. Claro. De las 9 hasta las 13:40. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, si se fijan, de las 9 hasta las 13:50 le puse, que es lo que hoy día vamos a compartir amenamente. Entonces, si se fijan, el programa me resaltó ese día sábado o me dejó con negrita ese número 10. Entonces ya está asumiendo que los costos de ese día se tienen que considerar para la remuneración. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, para los días feriados, en lo que dice excepciones, y les va a empezar a marcar con rojo los días feriados. En el que dice predeterminado not, le voy a dar detalle, ¿ya? Y acá voy a configurar los días de ingreso. Y acá le tienen que poner desde las 8 hasta de 8 hasta las 13 horas, ¿cierto? Y desde los 14 hasta las 18 horas. Eso para días. No, ya estás configurando tu predeterminado de periodos laborales. El otro que tú vayas agregando hacia abajo, acá en predeterminado, chicos, nuevamente, selecciono detalle. Habilito la última opción. Establecer días dice establecer en estos días laborales específicos. Y empiezo a seleccionar las horas de ingreso y salida. Hasta mi día viernes. Y de ahí hacia abajo empiezo a agregar los días que yo quiero modificar. Diga. En ese que agregamos plan de trabajo fue para un día sábado. Para un día sábado. ¿En ese sábado es para todos los sábados? No, solamente para ese sábado. Por eso le pusimos una fecha determinada. Si yo quiero seguir agregando sábado, tengo que colocarle la fecha. Claro. Entonces yo voy programando con anticipación qué día sábado el programa me tiene que considerar esos días laborales. O los ingresos y salidas o el personal que va a estar inserto. ¿Ya? Entonces nosotros después de haber configurado nuestro proyecto, nosotros vamos a establecer días en periodo laboral específico, sus entradas y sus salidas. Ya en el predeterminado, que va de esta forma a acaparar a los días que nosotros tenemos configurados. Sí. Los sábados es un Caso excepcional. Ahora también tienen que pensar, por ejemplo, para la construcción normalmente es de 8 a 6, ¿cierto? Para servicios públicos o en otros lugares de trabajo es normalmente de 9 o un horario más holgado, ¿no? Entonces, para dar con el cumplimiento con las 9 horas, las 45 horas semanales, nosotros damos una configuración distinta, que sería agregarle, por ejemplo, media jornada del sábado. Y con eso cumpliríamos con lo que es establecido por la ley. Aunque todavía no llegamos a las 40 horas laborales, así que no la agregué. ¿Qué salió a probar el proyecto? Pero en 5 años más. Es parcial. Se supone que tendría que ser un día por año. O sea, una hora por año. Pero al final del cabo en construcción no creo que aplique. Porque igual te daban la hora extra. Pero son muy pocas. Sí, no en parte. Salís perdiendo. Salís perdiendo al final del cabo. Ya chicos, ¿cómo les fue? ¿Lo pudieron configurar? ¿Sí? Ya. Le dan a aceptar. Pero igual que así como no. Not, sí, pues, not. Después le voy a explicar lo que significa la sigla not. Ya cuando tengo configurado mi calendario, tengo dos formas de insertarlo al mismo proyecto. ¿Ya? Una opción es en archivo, información. Para los que tienen el proyecto antiguo, le tiene que aparecer esta pestaña. E información.
creo que le aparece automáticamente en la pantalla de archivo, ¿o no? Sí, nosotros sale información. Ya. Entonces, si se fijan, entre las pestañas, en la penúltima dice calendario del proyecto y dice estándar, ¿o no? Ya. Bajen, pinchen ahí y seleccionen el calendario 2023. Está asignado a otra, ya. Si no seleccionen el otro, como un ejercicio de trabajo, en este caso. Sí, que no hemos configurado todas las fechas en eso. Tendríamos que copiarlo. Ahora, lo mismo, a ver, para solucionar ese problema cuando les llegue a pasar, en el caso que les llegue a pasar, porque acá está seleccionado como recurso, calendario, váyanse nuevamente a la opción de calendario o cambiar tiempo de trabajo, crear calendario, una copia de calendario 2023, ¿ya? ¿Le ponen alguna sigla, algún número para distinguirlo? Un 1, lo que esté. ¿Ya? Y le dan a aceptar. ¿Ya? ¿Listo ahí? ¿Aceptar? ¿Aceptar? Aceptar y se van a opciones. O sea, ¿lo configuraron? ¿Hicieron la copia del archivo? ¿El calendario 2023? ¿Sí? ¿Usted? ¿No? Ya esperemos, a los que les falte lo esperamos un poco. De ahí se van a archivo. ¿Ya? En archivo, en la opción donde dice calendario del proyecto, seleccionamos el calendario que copiamos. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué lo copiamos? No, porque de repente queda con otra sigla. Lo que pasa es que yo trabajo con otra opción, otro programa para poder hacer el ingreso de recursos. Entonces no lo hago directamente en Project. Exporto todo a Project nomás. Hay que hacerlo fácil. ¿Cómo le fue? Al 17, fecha de término. Ya, porque tenéis feriados entre medio, días laborales, le agregaste esos datos. Entonces, esas configuraciones chiquititas te van a generar un cambio en tu duración de proyecto. ¿Te fijas? Porque al principio tenía el conflicto de la partida de trazado. Lo que pasa es que yo, lo mismo que le decía a él, yo trabajo con otro programa para generar estas cosas. Yo exporto los datos, me arma la estructura del proyecto, los recursos, y después queda listo. Le agrego simplemente después yo ingresarle fecha. ¿Y de dónde lo exporta? No trasnoche. No trasnoche. ¿Te funcionó? Sí, creo que sí. A ver. Ah, ya está. ¿Y te quedó? Sí. Ya. ¿Cómo le fue? Le dan al calendario que ustedes aceptaron y después simplemente se van atrás. ¿Ya? Ahora, la otra opción para hacer lo mismo prácticamente, pero de una manera más rápida, es en la misma pestaña donde sale cambiar el calendario, al costado izquierdo aparece una opción que dice información del proyecto, ¿cierto? Acá. Sale un pequeño como reloj y dice información del proyecto. Pinchen ahí y les va a desplegar esa pestaña. ¿Cierto? ¿Le apareció? Ya, acá ustedes tienen las opciones, lo mismo que en información, pero acá de otra forma. Dice fecha de comienzo del proyecto, ustedes pueden adelantarla, pueden atrasarla desde acá. La fecha actual, ¿ya? La fecha de fin del proyecto, que nunca les va a aparecer como modificable, ¿ya? La fecha de estado, ¿ya? Y sale not, ¿cierto? ¿A qué se refiere con la pestaña, con las siglas de NOD, que es la fecha de corte del proyecto? La fecha de corte de proyecto nosotros la vamos a realizar cuando generemos línea base. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a asignar los días 30 o cualquier fecha para un estado de pago y se me va a habilitar esa celda. Va a decir que esa fecha va a ser la que se controla. ¿Ya? Por eso varias opciones le aparece como not.
Cuando nosotros más adelante vamos a generar la configuración para hacer las fechas de corte o el estado de control, y ahí les va a empezar a habilitar todas esas opciones. Después al costado aparece programa a partir, comienzo del proyecto, ¿cierto? Como lo dejamos configurado en un inicio en configuraciones, y al lado aparece calendario. Y acá en calendario ustedes pueden seleccionar el tipo de calendario que tienen desarrollado para el proyecto o el proyecto que ustedes vayan a trabajar y le dan a aceptar. ¿Ya? Claro, el que ustedes copian. Hasta acá, chiquillos, ¿cómo van? ¿Sí? Eso porque tú necesitas darle un calendario, una fecha, un inicio a todo proyecto. Entonces el programa después te va a calcular las cantidades y horas necesarias para desarrollarlo. La otra es que las dos te sirven. Pero las dos también. ¿Ah? Las dos funciones. Sí, porque tengo una vez de mayor, uno es más cómodo que lo otro, ahí tú tienes que ver. ¿Ah? ¿Necesita break? Ya pues. ¿Break? ¿Ya? Ya. 10 minutos. 10:18 nos juntamos acá. ¿Ya?